Olá, buenos dias. Primeiramente, me gostaria de agradecer-lhes por la presença. Hoje vamos apresentar esse webinar sobre a FX20 de Markforged e vamos falar como transformar as ferramentas e componentes mecânicos em la produção. Esse webinar está em vivo, então tenéis a oportunidade de fazer perguntas durante todo o webinar e ao final vamos ter um tempo para responder essas perguntas. Então, puedes enviar as perguntas e ao final vamos responder. Esse webinar será apresentado por Ima Vasquez, que é Sales Manager em Iberia, e eu sou Clarice Coelho, sou Senior Inside Sales e principalmente as primeiras petições sobre as nossas soluções chegam hasta mim e los llamo, me pongo em contato para validar se podemos solucionar vossos problemas, basicamente. E hoje, com esse webinar, vamos abordar um pouco sobre a tecnologia de Continuous Fiber Reinforcement, que seria a fabricação da fibra contínua. Vamos enfocar muito sobre o que fazemos em Markforged, quais são os problemas que tentamos solucionar com a fabricação aditiva. E hablaremos de la FX20, que é uma impressora de produção. Então, comentaremos sobre os pontos de forças e aplicações clave também. E dejo este webinar com Ima Vázquez. Muchas gracias, Clarisa, por la presentación. Pues agradeceros la participación y que estéis aquí esta mañana con nosotros. Vamos a intentar pasar un ratito juntos. Como comentaba Clarisse, vamos a hacer 3 puntos principales y empiezo por la tecnología. La tecnología CFR es una tecnología de refuerzo continuo de fibra. Lo que vamos a hacer aplicando el refuerzo continuo va a ser mejorar las propiedades mecánicas de la pieza que quiero construir. Todo se engloba dentro de una plataforma. Markforged lo que hace es proponer una plataforma donde hay 3 pilares principales, que son los protagonistas, ¿no? del hecho de que el resultado de nuestra pieza tenga altas prestaciones. Por un lado, trabajamos y desarrollamos software, licencias de software que nos permiten simular piezas, inspeccionar piezas y sacar informes de tolerancias, incluso mejorar y aportar esa fibra continua en cada pieza dependiendo del requerimiento que tenga la pieza. Por otro lado, lo que estamos haciendo es desarrollar tecnología y impresoras siempre más inteligentes que puedan aplicar con el software que os comentaba antes. El material es otra parte muy importante, donde tenemos termoplásticos, por un lado, y las fibras, que luego presentamos. Por lo tanto, dentro de la plataforma Digital Forge englobamos toda la solución completa. Desde Markforged lo que queremos es que el resultado que obtengáis con nuestra tecnología sea el que vosotros os esperáis, ¿vale? Que tengáis efectivamente a nivel de tolerancias, de precisión, de acabado superficial, de estabilidad dimensional, la pieza que vosotros estabais buscando. Dentro de este Digital Forge, como os comentaba, tenemos por un lado las impresoras y hoy nos vamos a concentrar en la FX20, que es nuestro modelo de impresoras en la serie de producción y explicaremos el por qué. Los materiales que esta máquina concretamente puede utilizar, que son diferentes al resto de impresoras 3D, y en la parte de software, aparte del Eiger, que es el software base que utilizan todas las impresoras de Markforged, hablaremos un poquito del simulator, ¿vale? El software de simulación. ¿Cuándo imprimir con fibra continua? Esto nos lo preguntan muchísimo nuestros clientes porque efectivamente se conoce muy bien lo que es la tecnología FFF, lo que es la deposición de filamento fundido, pero la CFR, que es la que además aporta la fibra continua, no está muy utilizada. Entonces sí que se está hablando y nuestros clientes la utilizan, por supuesto, pero dentro de muchas aplicaciones todavía se desconoce lo que son las propiedades que esta fibra continua aporta. Entonces, ¿cómo identificarlo? Pues principalmente cuando necesite una pieza con una fuerza parecida a lo que puede llegar a ser una pieza de metal, ¿vale? O sea, una pieza robusta, funcional y que realmente tenga propiedades similares a lo que es el metal. Que tenga durabilidad en el tiempo.
que no sea simplemente un prototipo que al cabo de X tiempo pues pierde o se deforma, pierde la estabilidad o se deforma. En este caso necesitamos durabilidad y la fibra continua nos aporta esa durabilidad que igual el termoplástico en sí no tiene. Y la otra característica es cuando necesitamos optimizar nuestra pieza. Sabemos que en impresión 3D el hecho de que se esté trabajando capa a capa hace que la pieza sea menos isotrópica, sobre todo en lo que es el eje Z, que sería lo que es el eje vertical. El utilizar fibra y utilizar fibra con diferentes angulaciones hace sí que ese eje, el eje Z, lo que es la parte vertical, la altura, sea mucho más isotrópica, ¿vale? Mantenga una mayor isotropía la pieza respecto a cualquier otra tecnología. Si hablamos de cómo funciona el refuerzo y cómo lo puedo poner, yo tengo un objeto, ¿vale? Una pieza, y lo que voy a hacer es seccionarla por capas. Trabajando por capas, dentro de lo que es la misma capa, yo puedo decidir qué tipo de refuerzo de fibra darle. Le puedo dar un refuerzo perimetral, solo lo que es en el perímetro, y como es una fibra continua, puedo decidir cuántas vueltas en el perímetro le voy a dar. Esto que nos proporciona, y el mismo software nos lo dice, dependiendo de la cantidad de vueltas que dé en el perímetro, obtendré un espesor mayor o menor. Y el software te lo indica. Si le pones 2, pues tendrás 0,5 milímetros. Si le pones 4, llegarás al milímetro, etc. Y esto te da una indicación si tú en tu pieza quieres mecanizarla a posteriori porque quieres poner un inserto o porque quieres hacer una conjunción, un asemblado con otro tipo de pieza, el hecho de tener 1 milímetro de fibra continua te va a permitir hacer cualquier tipo de mecanizado sin dañar la pieza absolutamente. El tipo de refuerzo se puede hacer a nivel perimetral, solo de lo que es el perímetro, se puede hacer del perímetro y de cualquier orificio o agujero que tenga dentro, ¿vale? Dentro, o se puede hacer a nivel de relleno. Lo que es el relleno, lo que es el infill, yo puedo decidir de poner internamente toda la parte de relleno sólida, por ejemplo, y sería pues fibra. Como comentaba antes, la fibra se posiciona solo en el eje XY, ¿vale? Solo en el plano. Así que si necesito reforzar un punto concreto de mi pieza, esto me hará que la orientación de la pieza en lo que es el momento de construcción la haga teniendo en cuenta el hecho de que solo voy a posicionar pieza en el plano, fibra en el plano, ¿vale? ¿Qué fibras tenemos? Tenemos 4 fibras. Por un lado tenemos la fibra de vidrio, que es la que tenemos aquí arriba, la fibra de vidrio de alta temperatura, la fibra de carbono y la fibra de aramida, que es un Kevlar. El refuerzo, o sea, una pieza reforzada de fibra, al final, si nosotros hiciéramos una sección, encontraríamos que tenemos un núcleo de lo que es un esqueleto de fibra continua, ¿vale? Que sigue todo el recorrido, capa a capa, y por otro lado tendríamos externamente lo que es la piel, que sería el termoplástico que hemos utilizado. Nuestro termoplástico estrella es el Onyx, que es el material que hemos patentado nosotros. Es un composite porque está compuesto de poliamida 6 con un 33% de fibra corta de carbono dentro de lo que es el filamento. Por lo tanto, ya no es simplemente una poliamida, es una poliamida reforzada que lo que vamos a hacer es reforzarla ulteriormente con esta fibra continua. Si miramos este gráfico, vemos por un lado lo que es la resistencia a la flexión y por otro lado la deformación bajo flexión. Dentro de lo que son los materiales que hemos puesto, la fibra de carbono tiene una altísima, estamos hablando de 570 megapascales en resistencia a flexión, mientras que una poliamida normal, o el Onyx en este caso, es muy buena en lo que es la deformación bajo flexión. Por lo tanto, uniendo las características del material base con la fibra de carbono, obtenemos un puntito por aquí que tiene muy buenas características tanto en un aspecto como en el otro. Si queremos entender un poco más, también hemos hecho este gráfico diciendo, a ver, ¿cuándo utilizo una fibra o cuándo utilizo la otra? ¿No? ¿Qué características me aporta una y la otra? Aquí hemos puesto simplemente 6, ¿vale? De las características de tensión, comprensión, flexión, impacto, deflexión térmica y rentabilidad. Y aquí vemos que la fibra de carbono cubre muy bien las 3 primeras, lo que es la rigidez, la estabilidad, ¿vale? Y lo que es la fuerza. Mientras que, por ejemplo, el Kevlar, que sería la aramida, tiene muy buena resistencia al impacto. Por lo tanto, si necesito una pieza que bajo un
esfuerzo concreto se tiene que deformar, pero no se tiene que romper, utilizaré fibra de Kevlar y no fibra de carbono, porque la fibra de carbono llega un momento en el que se rompería, mientras el Kevlar absorbe el impacto y se deformaría. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos para daros un poquito una idea. En este vídeo lo que hemos hecho es un eslabón de una cadena que está reforzada con fibra continua y lo hemos puesto en una máquina Instrom a nivel de tensión. Y vemos que llega hasta 10 toneladas, hasta 10 toneladas de presión no se rompe. Estamos hablando que son la fuerza de 4 elefantes, o sea, estamos hablando de una barbaridad, teniendo en cuenta que estamos hablando de termoplásticos, de plásticos. O sea, aquí lo que se está haciendo es tensionar y aunque la máquina concretamente está en pounds, pero equivale a unas 10 toneladas de resistencia. La fibra de carbono, por lo tanto, es un sustituto de piezas de aluminio. O sea, si tengo piezas de aluminio que desde hace muchísimo tiempo se están haciendo en aluminio y se han convertido en un estándar, no quizás por las características del aluminio, pero sí por el hecho de que siempre se han hecho con ese material, en mecanizado, hoy tenemos una solución donde podemos sustituir esas piezas de aluminio por piezas en ónix reforzadas con fibra de carbono. Específicamente, el estudio que hemos hecho es el T6, el aluminio T6, que es el 6061. Este concretamente mantiene las mismas características mecánicas y comportamiento respecto al aluminio y a la pieza con fibra continua. ¿Qué aporta el hecho? ¿Por qué tendría que cambiar el material? Porque lo que voy a hacer es disminuir el peso, disminuir el coste y obtener las mismas características mecánicas. Por lo tanto, en muchísimas aplicaciones donde el peso o el coste, lógicamente, es un punto doliente, pues aquí tendríamos una solución. Una visión así muy rápida de lo que es nuestro portfolio, porque ahora vamos a hablar, en este webinar vamos a hablar concretamente del FX20. El FX20 es el modelo de impresora 3D de producción por la rapidez en la que imprime y por el volumen de trabajo que hoy veremos. Como veis, tenemos desde desktop, industriales, incluso de metales. Vamos a hablar un poquito de lo que son los sectores donde Markforged se está focalizando y donde sinceramente tenemos muchas aplicaciones killers que son las que están realmente dándole mayor importancia a esta tecnología. Esto no quiere decir que no haya aplicaciones que todavía no estemos operando y que realmente obtengan beneficios, pero hay algunas donde sinceramente encaja mucho más la tecnología de Markforged. Son tres. Nosotros nos estamos focalizando en aplicaciones para maquinaria y automatización, en industria manufacturera, soporte a industria manufacturera, donde cubrimos todos los transportes, o sea, el sector del transporte. Y por otro lado, tenemos la parte de defensa, donde la producción de piezas concretas es muy importante. Si miramos la maquinaria y la automatización, vemos que lo que es el Digital Forge, ya hablamos de plataforma genérica, ¿vale? Como he explicado antes, no simplemente de un sistema o de una tecnología. Aquí lo que cubrimos muy bien son los plazos de entrega, los costes de las piezas, incluso las cantidades y sin olvidar la personalización, que es un común en lo que es la impresión 3D, el hecho de poder personalizar las piezas. Si hablamos del soporte en la industria manufacturera, pues aquí encontramos pues un sector industrial muy amplio porque cubrimos la parte de ferrovial, la parte de aeroespacial, la parte de automotive, ¿vale? El automovilismo, y hay muchos de nuestros clientes que ya la están utilizando en todo el sentido, o sea, para prototipos que se tienen que probar, para recambios, incluso para toda una serie de utillajes dentro de la producción y del montaje de los varios equipos, o en el caso automotive, de los varios coches, ¿vale? Y es muy importante, tengo que destacar, el evitar el tiempo de inactividad, que para ellos es fundamental, la pérdida de que la cadena de montaje no se pare en ningún momento. Si hablamos de la producción de piezas de emisión crítica, aquí, como os comentaba antes, vamos a defensa, ejército, military, ¿vale? En general, aquí necesitan piezas muy fuertes, que sean ligeras, que sean confiables, o sea, que tengan buenas prestaciones y que mantengan un poco el estándar que ellos están buscando, y que las especificaciones de la industria se cumplan
con lo que son las propiedades de las piezas resultantes, ¿no? Las piezas impresas. Nosotros hablamos de fábrica del futuro y dentro de la fábrica del futuro, por todo lo que os estoy comentando, cubrimos muy bien desde la automatización de cualquier tipo de sistema a mejoras continuas, a utillajes o incluso a componente final. Que en muchos casos, si el recambio llega al cabo de un mes, tú puedes durante ese mes utilizar ese recambio hecho con impresión 3D y después cuando llega al definitivo, pues sustituirlos. Y esto te permite no tener paradas. Por lo tanto, acelerar muchísimo cualquier tipo de proceso, incluso en mantenimiento, digamos. Aquí os pongo algunos ejemplos, ¿vale? A nivel de piezas grandes y que se necesiten fabricar o obtener rápidamente. Aquí son ejemplos, pues componente final, en robot veremos algunos ejemplos que he puesto después de lo que son garras de robot. Bueno, tenemos incluso dentro de lo que puede llegar a ser resistencia a altas temperaturas y os explicaré el porqué específicamente con el sistema FX20. En la industria del transporte, cada vez más se están utilizando componentes de plástico dentro de lo que son los vagones de trenes o de lo que son los aviones. Y esto lo hemos oído muchísimo. Aquí hay muchísimos conductos, partes de la ventana, paneles internos. Todo esto se está haciendo ya en plástico, principalmente por el peso. Y dentro de toda esta industria de transporte, nosotros nos estamos también alineando con todas las regulaciones que esto comporta para poder poner las piezas en interiores, ¿vale? En componentes de interior. Vale, hasta aquí un poco lo que es la tecnología y lo que son las aplicaciones, las principales, donde nosotros nos proponemos. Vamos un poco a hablar del sistema de producción, que es el motivo principal de este webinar. FX20 es un sistema de producción un poco revolucionario porque efectivamente utiliza la tecnología más adoptada, que es la deposición de filamento fundido, con la característica que puedo aportar fibra continua, cosa que no hace ningún otro fabricante. Y esto lo posiciona en un sistema de producción muy específico, donde podemos sustituir a piezas inyectadas de inyección de plástico o a piezas mecanizadas. Y con el hecho de que tenemos la fibra de carbono, y he comentado antes, podemos sustituir a piezas de metal y de grandes dimensiones. Voy a poneros un pequeño vídeo, son 2 minutillos, para presentaros el producto y después continuamos. Bueno, pues en la presentación este es el vídeo que se lanzó en el 2022 cuando presentamos la FX20. He hecho un poquito de spoiler porque parte de lo que os voy a explicar ahora ya se ha visto en el vídeo, pero voy a intentar darle un poquito más de hincapié y explicarlo no tan rápido como puede llegar a ser la imagen del vídeo. Actualmente, que estamos en el 2023, por lo tanto hace un año, y tenemos más de 100 máquinas instaladas en todo el mundo, concretamente en 21 países. Y es, como os comentaba antes, el primer sistema de producción de impresión 3D que une lo que es la tecnología del filamento fundido con la tecnología de refuerzo de fibra continua. ¿Qué hemos variado y qué hemos mejorado en este sistema? Pues la cámara de construcción. La cámara de construcción es calefactada porque así nos permite utilizar materiales de altas prestaciones. Tenemos una temperatura constante. Tenemos un área de trabajo de 525 por 400 por 400 milímetros. Tenemos el doble módulo. Aquí el cabezal está compuesto por prácticamente
me vienen nozzles, perdonadme, pero me vienen en inglés, donde por un lado voy a utilizar el termoplástico y por otro lado voy a utilizar la fibra continua. En el termoplástico tendré dos posiciones, una para el elemento de soporte, que en los materiales de alta prestación y tiene que ser completamente diferente, y otro para el termoplástico en este caso. Además, tenemos una nivelación de la mesa y un ajuste de las boquillas que está totalmente automatizado. Las bases son reutilizables, son elásticas para las piezas de gran volumen poderlas quitar de la plataforma de manera muy fácil y sí que se pueden reutilizar, ¿vale? Lo que hacemos es sujetarlas al vacío. Hay una succión que lo que hace es posicionar la pieza y hacer que se mantenga nivelada en lo que es la base. ¿Qué más? El cabezal de impresión, os he ya comentado un poquito antes. Aquí tenemos prácticamente la parte plástica y la parte de fibra de continuo, y la parte plástica es dividida en dos por el tema del soporte del material de altas prestaciones, ¿vale? Son boquillas extremadamente resistentes, especialmente porque cuando hablas de fibra continua necesitas una abrasión muy alta, por lo tanto la boquilla ya lo permite. Si hablamos del sistema de movimentación, es mucho más rápida. Dentro de lo que es el portfolio de Markforged, es 4 veces más rápida que la máquina de escritorio, ¿vale? La industrial en su momento era ya 2 veces más rápida que la de escritorio, pues aquí hemos aumentado mucho lo que es la velocidad de construcción. Y esto porque tiene una estructura rígida y térmicamente estable, porque hay unos motores muy potentes que permiten la movimentación sin perder la precisión. Tenemos los encoders y tenemos todo el control retroactivo de todo el proceso. El posicionamiento de los materiales, en este caso, lo hemos incorporado dentro de lo que es el sistema, porque es un sistema de producción. Entonces tenemos el cajón con las 4 bahías, donde el cambio de material también adviene automáticamente. Y esto permite pues, hacer piezas grandes sin el problema de tener que cambiar el material. Hemos aumentado el volumen de las bobinas, en este caso tenemos bobinas de 3.200 centímetros cúbicos, que esto también nos permite, pues esto, si queremos un fin de semana imprimir todo el volumen de construcción con muchas piezas o incluso una pieza muy grande, nos quedamos tranquilos que la máquina tiene cargado el material suficiente como para poder trabajar. Dentro de este cajón están los sensores de humedad que nos permiten entender en qué estado está el material en todo momento, para evitar que durante la construcción pues haya que el material no fluye correctamente o que haya parones, ¿vale? Para evitar todo esto se hace ya directamente con unos sensores que te indican el estado del material, que está precalentado también. O sea que tenemos también ahí una preparación antes de llevarlo a la boquilla de impresión. Si hablamos un momento del software, por un lado tenemos el Eiger, que ya lo hemos presentado en otras ocasiones y que si necesitáis se os puede hacer una presentación específica de esta licencia. El Eiger es la base, pues ahora tenemos una licencia adicional que se llama Eiger Simulator. El simulator lo que nos permite es validar el rendimiento de los componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo las características que tiene que tener mi producto a nivel de cuántos megapascales tengo que resistir en este punto, a nivel de resistencia, a nivel de presión, a nivel de temperatura, etcétera, etcétera, de momento tenemos unos valores y estos se van incrementando, yo pongo lo que tiene que resistir y automáticamente el software me propone una versión de esa pieza con el refuerzo de fibra que tiene que tener. Esto ocurre porque cuando se habla de refuerzo de fibra, sobre todo al principio cuando se utiliza, se juega mucho con prueba y error. Hago la pieza, la pruebo, la testeo y siempre por defecto lo que se hace es poner mucha más fibra de la que realmente se requiere. Por lo tanto, para evitar este tiempo muerto por parte del ingeniero, ¿no? De probar y de validar, con esta licencia prácticamente a la primera, sin necesidad de imprimir la pieza, tú ya haces la simulación, validas la pieza y después la imprimes. Esto, lógicamente, es validar y optimizar en horas en vez de tener que esperar días a poder ejecutarlo, ¿vale? Entonces, te genera varias simulaciones, te dan pues, la pieza según lo que tú has esperado. Vamos a ver un pequeño vídeo, también aquí muy cortito, de un cliente que ha utilizado la simulación y cómo desde la primera iteración, una vez que lo ha probado, ha hecho ya el producto que estaba esperando.
So we can now test it in simulation. So now we don't have to print 10 different parts, they can do it all in simulation. I would trust this Markforged 3D printed steering wheel with my life. Como habéis podido ver, prácticamente dándole los puntos donde hay una cierta fuerza, el software te propone el refuerzo de fibra. La parte azul que veíais en la pieza sería la parte de fibra, donde te la propone, en qué secciones, para que la pieza cumpla con esos requerimientos. ¿Vale? Materiales. ¿Qué materiales disponibles tenemos en la FX20? Pues tenemos el Onyx, que como os comentaba antes, repito, es una poliamida 6 con un 33% de fibra corta. Tenemos el Onyx retardante de llama y tenemos el Ultem. El Ultem es un PEI, es un material considerado de altas prestaciones que tiene una resistencia a temperaturas y resistencia mecánica súper altas. ¿Vale? Es el más utilizado en aeroespacial y el que está certificado en aeroespacial para poder hacer piezas de vuelo, o sea, piezas de cabina. Estos materiales los podemos reforzar con la fibra de carbono retardante de llama y la fibra de carbono específica para reforzar el Ultem, porque al ser un material de altas prestaciones también tiene un requerimiento específico. Si vemos un poquito así por resumir lo que hemos visto a nivel de producto, lo que son las fortalezas, yo las encontraría muchísimas, porque claro, yo conozco muy bien el producto, pero para que se os quedéis como un mensaje concreto, yo las divido en tres. Por un lado tengo el tamaño y la velocidad. Es una máquina, como habéis visto, que hace piezas de gran tamaño al 80% de la industria, porque hay otra industria que lógicamente ese gran tamaño no es suficiente, pero dentro del 80%, y la velocidad, ¿vale? En la que imprime. Estamos hablando de 40 centímetros cúbicos a la hora, ¿vale? Como dato. El hecho de tener la posibilidad de reforzar estas piezas de gran tamaño o muchas piezas a la vez con fibra continua hace que la rigidez sea la necesaria, sobre todo en piezas con unas geometrías muy complejas, ¿vale? Y nos aporta, como comentábamos antes, características mecánicas concretas, incluso a nivel del aluminio T6 6061. Y después nos permite hacer piezas complejas, la complejidad geométrica, porque nos permite dibujar pues, pensando un poco en cómo voy a reforzar la pieza y sobre todo poner ese refuerzo donde realmente lo necesito. No es necesario reforzar toda la pieza o toda la base, sino que simplemente donde lo necesito. Entonces, estas son las tres puntos principales que yo destacaría dentro de lo que es el sistema FX20. Las aplicaciones clave, aquí os voy a poner algunos ejemplos. Y después, si queréis, pues podemos comentarlos un poquito más, me decís vosotros. Las características de las aplicaciones clave. Por un lado tengo categorías y por otro lado tengo requisitos. A nivel de categorías, pues yo hablaría de prototipado rápido, de herramienta duradera, de pieza de recambio única, donde quizás pues lleve ya mucho tiempo y necesito mejorarla de alguna manera, incluso pieza de uso final. ¿Vale? Estas son un poco las categorías del tipo de pieza que puedo realizar. Y a nivel de requisitos, pues tengo piezas que necesiten una altísima resistencia mecánica, que una resistencia al desgaste, resistente a calor, por lo tanto a temperatura, resistente a corrosión y que tenga también una conductividad eléctrica, que sea un conductor eléctrico de alguna manera. ¿Vale? Estos son principalmente los puntos que yo destacaría de las aplicaciones. Si miramos un poco algunos ejemplos, pues en automatización hablamos de este robot que entra dentro de una celda de producción
Y aquí tenemos dentro de este sistema pues muchísimas piezas que se pueden utilizar, ¿vale? Y que muy a menudo son piezas personalizadas y concretas, o porque tengan que coger una pieza con una geometría concreta y cada semana esa geometría varía, dependiendo de la producción de pieza que yo voy a hacer, o dentro del mismo sistema de neumática necesite pues, cambiar algunos de estos componentes. Las complejidades, el tiempo de comercialización y las situaciones límite en la que, oye, que se me rompe, no tengo el recambio y no puedo parar. Entonces, al no poder parar, teniendo una impresora que por la noche te hace la pieza, es una gran ventaja. Reconocemos dentro de esta celda, reconocemos algunas de las piezas. Las hemos puesto y evidenciado en cuadraditos verdes para que veáis que no se trata de una, de dos o de tres, sino son muchísimos. Soportes, sujeciones, sujeciones de cable, hacen un poco de bridas. Podemos ver también algunas piezas con toda la canalización neumática al interno, ¿vale? Son muchísimas de estas piezas que cuando hablamos de una pieza concreta, o igual uno imagina pues todo el robot. Pues no, dentro del robot hay bastantes zonas donde se puede mejorar. Siempre en automatización, por ejemplo, si hablamos de agarre, pues aquí veis un equipo de agarre por succión, por vacío, y todos los canales, ¿vale? Esta sería la pieza y tenemos dentro todo el canal y toda la salida del tema de posicionamiento de plástico, ¿vale? Aquí hemos reducido muchísimo el tiempo, estamos hablando de días y no de semanas, y el coste también. Estamos hablando de 100 euros en vez de 1000 euros el tener que fabricar esta pieza. A nivel geométrica no es muy compleja ni muy difícil, pero sí que tiene la complejidad internamente en lo que es en los canales que tengo que seguir, ¿vale? Para ponerlo todo por dentro y no tener que tener la neumática por fuera. Si hablamos, por ejemplo, de medidores, hablando ya un poco más de utillajes o de herramientas de sujeción, todo lo que son grandes calibres, que son extremadamente caros y requieren bastante tiempo, pues aquí encontramos también un beneficio muy concreto. Muchos de ellos permiten modificar lo que es la geometría, en este caso son tubos, es toda una instalación de tubos dentro de un coche y en este caso pues tengo que poner todo el recorrido correcto y tengo que tener una sujeción concreta. Pues aquí si son segmentos bastante grandes pues necesito una pieza grande que me lo sujete. Si hablamos también de piezas grandes, aquí es un ejemplo concreto, ¿vale? Con una geometría específica. Considerar que dentro de la impresión 3D todo lo que es el diseño de piezas se puede hacer con látex o con estructuras vacías, con un 37, un 40, un 50% de relleno. Lo puedo hacer a nivel triangular, rectangular, tengo varias posibilidades. Y esto hace que sea más rápida la construcción de la pieza y también mucho más ligera. Entonces, donde no lo requiere, que la pieza sea maciza, pues es una gran ventaja tener una pieza grande, pero con una densidad de pieza, ¿no? A nivel de cantidad de material inferior, ¿vale? Reducir eso también nos ayuda. En este caso específico, aquí tenemos 2 semanas y 3 días, o sea, 2 semanas era como se hacía a nivel tradicional, digámoslo así, y 3 días era la construcción en la FX20 y como veis el coste también lo hemos reducido, ¿vale? La pieza es de 500 por 280 por 350, o sea que es una pieza de gran volumen. Hablamos de algunos de nuestros casos de éxito. Aquí he puesto 3 o 4, creo. Y son todo lo que son utillajes de reparación que se le llaman en el tema de mantenimiento. Siemens, en lo que es aeroespacial, ¿vale? Pues necesita unas soluciones inmediatas. O sea, si cualquier tipo de vehículo se rompe o tiene una reparación que hacer, no pueden esperar, no pueden estar mucho tiempo parados. Y esto hace que la impresión 3D de piezas y de herramientas de reparación como las que hemos dicho, pues con fuerza, con estabilidad dimensional, con precisión, sea lo que ellos están buscando, ¿vale? Y aquí en este caso, en el Centro de Innovación de Orlando, pues necesitaban hacer las turbinas, que el ciclo de vida de las turbinas fuera un poquito mayor y esto les permitían que en el mantenimiento y en la reparación y la revisión en el MRR, pues hacer que la inactividad de los vehículos y de las turbinas en este caso sea lo menos posible. Por lo tanto, el poder construir las piezas les ha ahorrado, por un lado, $8.000 de ahorro en todo el tema de construir los prototipos y validar. En equipos de reparación, les ha ahorrado muchísimo, también tiempo, y esto a la larga,
considerando la cantidad de piezas que tienen que hacer, son millones de dólares para el valor en el tema de reparaciones. O sea que puede parecer una herramienta más, pero en casos concretos es realmente cada minuto es dinero. Entonces, mientras menos esté parado, pues lógicamente una ventaja súper importante. Aquí tenemos Bartzilla, es otro de nuestros clientes que utilizan la FX20 y en este caso es una pieza muy resistente. Aquí han creado una herramienta de elevación, ¿vale? Para piezas de motores de barcos y aquí hay un ahorro concreto que ellos nos han comunicado de 100.000 euros en 8 meses. Hay una reducción de peso de lo que es esta garra de sujeción de un 75%, ¿vale? Que han permitido también la parte de seguridad del empleado. Por lo tanto, el empleado tenía que levantar menos peso y también ha tenido en esta seguridad una ventaja adicional. La han podido poner en todas las fábricas, ellos poniendo una impresora en cada fábrica y detectando cuál es la pieza beneficiosa, digamos, pues han podido fabricarla localmente y esto lo que hace es acortar muchísimo la cadena de suministro. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, si vemos un poco el tema de ahorro, pues vemos 100.000 euros ahorrados en 8 meses, seguridad para los empleados y una distribución en fábrica de poder hacer las piezas concretamente en cada fábrica. ¿Vale? Y aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo del motor del barco, cómo se levanta. ¿Vale? Estos son algunos de las quotes que nos han dejado. Por ejemplo, Judo Raukula decía la posibilidad de reducir los costes es realmente elevada y un ahorro de 100.000 euros en herramientas supone un enorme beneficio. ¿Vale? Esto, bueno, algunos de los comentarios que ellos nos han hecho. Otro ejemplo es Cadwell. Aquí necesitaban lanzar más rápidamente en el mercado, por lo tanto necesitaban ser de los primeros en lanzar el propio producto, entonces reducir los costes y los plazos de entrega específicamente en las iteraciones le fue súper beneficioso, ¿vale? Porque podían comercializar mucho antes sus componentes y esto reducía muchísimo más los riesgos y los problemas colaterales, ¿no? De los ingenieros. Si miramos un poco aquí también el gráfico, vemos que ha habido un ahorro de $400 por pieza, que el lanzamiento al mercado ha sido mucho más rápido, por lo tanto han acortado muchísimo lo que es el time to market y que han tenido una expansión de un 10% interanual en nuevos sectores, porque el hecho de tener un producto que va al mercado mucho más rápido te deja tiempo para poder desarrollar nuevos productos. Y aquí ya, aparte de los casos de éxito que he comentado, vamos a hablar así muy en genérico en lo que es robot y todo lo que son terminaciones de robot y la personalización. Aquí tenemos el cliente, ¿vale? La industria a la que pertenece, el material, que es el Onyx con fibra de carbono en este caso, y la aplicación en este caso es utillaje porque estamos hablando de garras de robot y terminaciones. Este es el mismo ejemplo. Aquí tenemos una base que es la estable y lo que voy variando es la parte de arriba dependiendo de lo que tengo que sujetar. Esta es muy concreta porque tenemos datos específicos. Tenemos un 90% de reducción en la necesidad de aplicar piezas metálicas en el trabajo. Un 75% de reducción en la fabricación de las piezas, en obtener las piezas. Por lo tanto, una rapidez inmediata. Y tenemos un payback, un periodo de payback de 3 meses, ¿vale? Concretamente. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso estamos hablando de moldes termoestables que prácticamente se probaron para hacer piezas concretas y al final el cliente pues acabó haciendo todos los moldes en impresión 3D. El hecho de la resistencia a la temperatura, dependiendo de la fibra que se le ponga, pues es una ventaja también a la hora de hacer tipo de moldes que lleven o no temperatura. Aquí algunos ejemplos de pieza muy grande en Porsche Vintage, en este caso, en la Martin Weissner es el cliente, en industria de automoción, pues encontró piezas con este tipo de geometrías súper favorables porque se pueden hacer en un día. Hay un modo de impresión que utiliza 250 micras de espesor que lo haces con una rapidez increíble manteniendo una calidad superficial muy alta. Esta es una pieza final que probaron. Era un vehículo muy antiguo y lo que querían era mejorar y poner la pieza. Aquí otro ejemplo también de pieza, como os digo, que está vacía, que también se ha utilizado con varios insertos. Es una pieza también bastante grande. En este caso se ha utilizado solo el Onyx. También automoción.
Otra de las aplicaciones que nos estamos encontrando muchísimo es el tema del coche de batería eléctrica. Nos estamos dando cuenta y analizando muy bien todo lo que son la componentística de lo que es el coche eléctrico y vemos que se ha pasado mucho de pieza metálica a pieza de plástico. Concretamente el nylon es el material que más se está utilizando. El hecho de utilizar un nylon, en nuestro caso sería el Onyx con ESD, que es el electrostático, nos aporta muchísimo. Teníamos dos, el FR, que se utiliza con la FX20, o el ESD, que también se pondrá de aquí a poco dentro de la FX20. Actualmente no lo tenemos, pero es un material que utilizamos ya a nivel industrial y que se puede poner también en esta máquina. Entonces, dependiendo de la funcionalidad, pues el coche eléctrico necesita pues, alta resistencia al fuego, ¿vale? En este caso sería la normativa de fuego, resistencia al calor, conductividad, y aquí tenemos pues, los varios materiales que cumplen muy bien con estas características. Una pregunta que nos han hecho mucho: ¿qué hace que una empresa de fabricación tenga éxito? Pues realmente es tener diseños creativos, tener muchísimas iteraciones y utilizando MacForce cada vez serán menos y con mucha más calidad a nivel de resultado y reducción de riesgos. Y esto quiere decir pues producir productos siempre con alta rentabilidad, equipos muy a medida, automatizaciones robustas y flexibles y una mejora continua, ¿vale? Que es un poco lo que nosotros estamos haciendo para poder tener una experiencia de usuario muy fácil y muy beneficiosa, con gran satisfacción y un coste muy competitivo. Y ahora pasaríamos a las preguntas. Tengo después una slide reasuntiva para que nos quedemos con los mensajes, pero sí que pasaría la palabra a Clarís y me comenta si hay alguna pregunta. Muy bien, Emma. Sim, temos algumas perguntas e se vosotros tenéis mais perguntas, podem enviar-nos que vamos tentar responder o máximo possível. La primera sería, ¿Mm? ¿qué precisión tienen las piezas? Vale, pues mira, hablando de piezas, voy a hacer una cosa, a ver si consigo quitarme el fondo para enseñaros la pieza que está aquí, que es una pieza hecha en 2 días con el módulo turbo, que es la de 250 milímetros, y quería enseñarla, a ver si consigo de alguna manera. Ahora, ya lo tengo. Voy a quitar el enfoque para que podáis de alguna manera ponerme en grande, ¿vale? Clicar 2 veces sobre mi icono y así podéis ver la calidad superficial de esta pieza concreta, que es una válvula pistón, es la parte de arriba de una válvula pistón. Es una válvula para agua principalmente, ¿vale? Las características son muy bajas a nivel de presión porque son unos 3 bares de presión y esta se hizo en 2 días en la FX20. Es solo Onyx. Se podría haber reforzado también la parte de aquí abajo, que es la que tiene un poquito más de presión, porque es la que une con la otra parte de la válvula. Y todo lo que son los foros internos, como podéis ver, acaban en punta, que es una de los tips de diseño. Si todo acaba en punta, no necesita soporte. Por lo tanto, tanto la parte de dentro, como veis, como la parte laterales, están acabadas en punta para que no lleve soporte y sea mucho más fácil la impresión. Vale, pues dicho esto, que era un poquito un paréntesis, porque he visto aquí la pieza y se me ha ocurrido enseñarla, yo he preparado el tema de precisión. El tema de precisión, estas son las características de lo que es la FX20, ¿vale? Es el catálogo de características y aquí apuntamos un poco lo que es la precisión de las piezas a nivel estándar. O sea que hablamos de un más menos 129 micras o si lo decimos en milímetros es más menos 0,0015 milímetros por milímetro, ¿vale? Pero no me quedo aquí, porque tenemos un cliente y aquí sí que me gustaría, a ver si puedo quitar el modo presentación, ¿vale? Aquí sí que me gustaría mostraros. Este es un cliente en ámbito, es prácticamente una herramienta en ámbito de automoción. Y este cliente ha realizado la metodología de la pieza y aquí si lo agrando, decirme si se ve bastante bien, podemos ver la precisión en varios puntos. O sea, conseguimos una precisión 0,002, 0,005, ¿vale? Esto para que tengáis una idea. Y si vamos a la otra slide, también me encontráis aquí unos números súper favorables. Entonces, una cosa es lo que nosotros decimos a nivel como fabricantes, a nivel de precisión genérica de la pieza, y otra cosa es
una vez que se conoce la máquina, o sea, que se conoce lo que es la tecnología y que se está trabajando, la precisión a la que se consigue llegar utilizando el Onyx y la tecnología CFR. Muy bien. Sí, vamos para la próxima. ¿Qué espesores de capa utiliza esta impresora? Vale, los espesores de capa los hemos visto muy rápidamente en el vídeo y os he comentado el turbo, que es el de 250 micras, pero también podemos utilizar el 50 micras. Tenemos el doble espesor dependiendo de la calidad superficial que se quiere obtener, la geometría si tiene mucho o poco detalle y el tiempo que necesitamos, ya que podemos esperar a tener la pieza. Entonces, trabajando con estas dos, 50 micras o 250 micras, puede obtener piezas muy rápido, como la que os he enseñado, que en 2 días se hace, o piezas muy, muy precisas. Vale. La próxima es un sistema de producción, así que se pueden certificar las piezas. Es un sistema de producción y se pueden certificar las piezas. Son piezas que tienen una validez a nivel de producción por tema de termoplástico. Concretamente, en lo que es la sección, lo que es la parte industrial, tenemos ya introducido dentro de lo que es el cabezal de impresión un láser con una licencia de software que se llama Inspection, que hace ya una metodología mientras la pieza se está construyendo. Esto al día de hoy lo tenemos en la FX20, pero lo tenemos a nivel de datos, a nivel de datos que nos pueden aportar los sensores y el encoder. ¿Por qué no se pone en la FX20 el cabezal con el láser como por ejemplo, en el sistema X7? Porque aquí tenemos la cámara calefactada, por lo tanto no podemos introducir el lector láser y lo tenemos que hacer a través de datos que nos cogen, como comentaba, sensores. Esta máquina tiene muchísimos sensores y todo lo que es el encoder. Entonces, a través de esos datos llegamos a tener lo que es el informe de inspección o tolerancias. Es un informe que lo utilizamos para certificar las piezas. Ok. ¿Qué certificación tienen vuestros materiales para el sector del transporte? Como he comentado antes, el sector del transporte es uno de los sectores que estamos trabajando más porque vemos que efectivamente esta tecnología y las características de los materiales encajan perfectamente. Entonces, actualmente estamos certificando 2 materiales para la normativa EN 45545, que es la de ferrovial, la de incendio, humo, etcétera. Esta normativa es bastante exigente, nosotros lo estamos certificando tanto el Onyx FR como el ULTEM. Es algo que tendremos a breve porque ya está el proceso. Todo encaja, o sea, todo pinta de que la certificación no habrá ningún tipo de problema de obtenerla y en cuanto la tengamos, lógicamente, os la comunicaremos porque esto abrirá muchísimo el hecho de poder utilizarlo como pieza final dentro de lo que es la cabina o de pasajeros o dentro de lo que es el vehículo. Tengo una más que sería, ¿hay sistemas instalados en Iberia? En Iberia tenemos varios sistemas ya instalados de FX20 en empresas que lo utilizan a nivel industrial. Estamos hablando que tenemos ya unos 5 de los 100 que he comentado antes que están en todo el mundo, 5 están instalados y antes de final de año tendremos otros. Nosotros nos proponemos no solo la industria, que lógicamente es donde más ventaja tienen porque es una máquina de producción, a nivel también de educación. Hay varias universidades, una universidad concretamente en Portugal que también la tiene y ayuda a las industrias de la zona, y también estamos dentro de lo que son las empresas que ofrecen el servicio, para que sea mucho más fácil pues, poder probar y testear esta tecnología antes de tomar la decisión de adquirirla. Tengo una más. ¿Qué materiales tenéis certificados para entrar en contacto con alimentos? ¿Se podría usar esfuerzo de fibra? El contacto con alimentos, normalmente lo que es una poliamida, bueno, el tema de la certificación tenemos la UL, el 94 es la certificación que tiene a nivel general. No tenemos FDA todavía. La poliamida, que sería el material que queda un poco en superficie, en lo que es la piel, sí que se puede utilizar en contacto con alimentos en todo lo que es la maquinaria, y nosotros estamos buscando la certificación a nivel Europa para que se pueda utilizar.
El hecho de la fibra, que sea de carbono, de fibra de vidrio o fibra de aramida, está dentro de la pieza, por lo tanto nunca estará a contacto con la superficie. ¿Vale? Entonces esto favorece muchísimo a que una vez que tengamos el termoplástico certificado para este tipo de características se pueda utilizar sin ningún problema. Algunos de nuestros clientes que trabajan en el mundo del packaging lo utilizan para piezas dentro de lo que es la maquinaria que no están realmente a contacto o que están dentro, englobadas dentro de otra pieza. Pero a contacto directo estamos en ello. Si me buscas una certificación en FDA, todavía no la tengo, pero estamos en ello. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Puedo enviarnos, si no, ya estaría, Ina. Vale, pues entonces igualmente en cualquier momento podéis localizarnos tanto a Clarís como a mí para poder hacer preguntas. Nosotras encantada de charlar un rato con vosotros. Y ya para ir un poco acabando, porque hemos prometido 45 minutos, pues poneros un poco un resumen. La plataforma, que es muy simple, única y completa para brindar múltiples soluciones para todas las necesidades. ¿Vale? Este es un poco el mensaje que quiero que os llevéis de lo que es la FX20. Es un sistema de producción grande, rápido e inteligente, en este caso. Tenemos materiales como el Onyx FR que se puede reforzar con fibra y tenemos el Ultem, concretamente el 9085, que también se puede reforzar con fibra. ¿Vale? Es un sistema de producción de alta calidad y como a nivel de software mantenemos tanto el Eiger como el Eiger Simulation, que es el que nos permite validar la pieza y concretamente ahorrarnos mucho tiempo en prueba y error. Y con esto sería todo. Muchas gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado y por estar aquí con nosotros esta mañana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, que tenga un buen día.